Los Hells Angels están por encima de todo y de todos, sin lugar a dudas. En Quebec se formó una coalición específicamente para luchar contra ellos, lo que provocó 160 muertes. En una gasolinera de Valley View, una cámara de salpicadero captó un enfrentamiento mortal con los Mongols. Incluso sus propios miembros se enfrentan a consecuencias brutales, algunos presuntamente torturados, asesinados y cremados por infringir las normas del club. Y todo esto quedó grabado en cámara. Estos son los actos de venganza más impactantes contra los Hells Angels captados por las cámaras. La Guerra de los Moteros de Quebec, resistencia organizada. La Guerra de los Moteros de Quebec es uno de los conflictos más prolongados y mortíferos de la historia de los clubes de moteros, que se prolongó desde 1994 hasta 2002, y se cobró más de 160 vidas, y dejó aproximadamente 300 heridos. Este sangriento capítulo de la historia criminal de Canadá representa un caso excepcional en el que una coalición de grupos se unió específicamente para oponerse y combatir la creciente influencia y control de los Hells Angels sobre el lucrativo tráfico de drogas en Quebec. En el centro de este conflicto se encontraba la Alianza para luchar contra Los Ángeles, liderada principalmente por el club de motociclistas Rock Machine, que se formó específicamente para resistir los intentos de los Hells Angels de monopolizar las redes de distribución de drogas en la región. A diferencia de algunos de los enfrentamientos espontáneos o incidentes aislados de violencia típicos de los conflictos entre motociclistas, la Guerra de los Motociclistas de Quebec representó una campaña de resistencia sostenida y organizada contra el dominio de los Hells Angels. Hazme un favor, cuéntanos cómo fue la ceremonia de iniciación. Bueno, eso es lo que te voy a contar. El viejo John abrió la puerta, ya sabes, y gritó. Tenía una voz muy ronca. Dijo, «Christy, mueve el culo y entra aquí». Y todos los aspirantes se miraron entre sí. Y yo lo supe. Pensé, se acabó. El conflicto comenzó cuando los Hells Angels, bajo el liderazgo de Maurice Montboucher, intentaron hacerse con el control de la distribución de drogas en las calles de Quebec. Los Rock Machine, junto con varias bandas aliadas y organizaciones criminales, se negaron a ceder su territorio, lo que provocó una escalada de enfrentamientos violentos que se prolongaría durante casi una década. La guerra incluyó atentados con bombas, asesinatos y tiroteos públicos que conmocionaron a la sociedad canadiense y acabaron provocando una respuesta policial sin precedentes. La violencia no se limitó a los miembros de las bandas. A veces, transeúntes inocentes se veían atrapados en el fuego cruzado, lo que aumentaba la indignación pública y la presión policial sobre ambas organizaciones. Lo que distingue este conflicto es su naturaleza de resistencia colectiva y organizada contra la expansión de los Hells Angels, más que de actos aislados de venganza individual. La alianza representaba una coalición decidida a impedir que los Hells Angels lograran sus ambiciones territoriales, lo que convirtió este caso en una oposición sostenida más que en una venganza reactiva. La Guerra de los Moteros de Quebec tuvo finalmente importantes consecuencias legales para los miembros de los Hells Angels y sus oponentes. La operación Springtime 2001, una operación policial a gran escala contra las bandas de moteros en Quebec, condujo a la detención de numerosos miembros y asociados de los Hells Angels, lo que paralizó efectivamente su organización en la región durante un tiempo. Del mismo modo, muchos miembros de la Rock Machine y de grupos aliados fueron procesados por su participación en el conflicto. Este prolongado conflicto demuestra cómo la oposición a los Hells Angels puede manifestarse no solo como actos individuales de venganza, sino como movimientos de resistencia, organizados cuando múltiples grupos afectados perciben una amenaza común a sus intereses. La decidida postura de la alianza contra la expansión de los Hells Angels, aunque finalmente provocó importantes bajas en ambos bandos, representa uno de los pocos ejemplos de oposición sostenida y organizada al dominio del club de motociclistas en sus territorios. Si bien la Guerra de los Moteros de Quebec representa la resistencia organizada contra la expansión de los Hells Angels, otro enfrentamiento notorio estallaría en un casino, demostrando lo rápido que puede escalar la violencia cuando clubes rivales se cruzan en espacios reducidos. La rebelión del río Laughlin, una matanza en el casino. El año 2002 marcó uno de los enfrentamientos más notorios en la historia de los clubes de motociclistas, cuando lo que comenzó como una reunión de entusiastas de las motocicletas estalló en una confrontación sangrienta que dejó 3 hombres muertos y numerosos heridos. La Laughlin River Run, una concentración anual de motociclistas que se celebra en Laughlin, Nevada, se convirtió en el escenario de un violento enfrentamiento entre los Hells Angels y sus acérrimos rivales, los Mongols.
El 27 de abril de 2002, aproximadamente 40 mongols entraron en el Harrah's Casino, donde se habían reunido miembros de los Hells Angels. Lo que siguió fue una brutal pelea que se extendió por todo el casino, con miembros de ambos clubes empuñando cuchillos, pistolas y otras armas en una caótica batalla que duró solo unos minutos, pero que dejó una huella indeleble en la historia de los clubes de motociclistas. No puedes tirar los dados. Ya sabes, dijeron que, bueno, de 0 a 5, aceptábamos el trato. Y lo hice. Mi hija negoció. Acabé yéndome a Texas durante un año. Los disturbios se saldaron con la muerte de 2 miembros de los Hells Angels, Jeremy Bell y Robert Tummelty, y de un mongol, Anthony Barrera. La violencia fue tan extrema que provocó una de las investigaciones federales más exhaustivas sobre las bandas de moteros fuera de la ley, conocida como Operación Black Biscuit. Lo que hace que este incidente sea especialmente relevante es la cuestión de la intención. Se trató de un enfrentamiento espontáneo, o los mongols entraron deliberadamente en territorio de los Hells Angels, con la intención de vengarse o de enviar un mensaje. La decisión de los mongols de entrar en un casino, conocido por ser frecuentado por miembros de los Hells Angels durante el River Run, indicaba su voluntad de provocar un enfrentamiento. Los mongols buscaron deliberadamente a sus rivales, tal vez en represalia por agravios pasados o como afirmación de su creciente poder y ambiciones territoriales. Las imágenes de vigilancia del casino Harrah's, aunque no están disponibles en su totalidad, captaron partes del violento enfrentamiento, lo que proporcionó a las fuerzas del orden pruebas cruciales para el posterior enjuiciamiento de los miembros de ambos clubes. Esta documentación visual de los disturbios es un claro testimonio de la intensidad de la rivalidad entre estas organizaciones. Tras los disturbios de Laughlin, los fiscales federales acusaron a miembros de ambos clubes de varios delitos, entre ellos conspiración y asesinato. Los procedimientos legales que siguieron fueron tan complejos como el propio incidente, y algunos acusados aceptaron acuerdos con la fiscalía, mientras que otros se enfrentaron a un juicio. Los disturbios de Laughlin River Run representan algo más que un capítulo más en el conflicto entre clubes de motociclistas rivales. Es un ejemplo de cómo la línea entre la acción ofensiva y la respuesta retaliatoria puede difuminarse en estos enfrentamientos, en los que cada bando considera que sus acciones están justificadas en el contexto de una disputa de larga data. Aunque no se trata de un caso claro de venganza contra los Hells Angels, la agresiva incursión de los mongols en lo que se consideraba territorio de los Hells Angels puede verse como un desafío a su dominio, y quizás como una represalia por transgresiones pasadas. Este incidente también pone de relieve la naturaleza cíclica de la violencia en estos conflictos, en los que cada enfrentamiento sienta las bases para futuras represalias, creando un ciclo de venganza y contraataques que se perpetúa a lo largo de décadas y se cobra numerosas víctimas. La masacre del casino de Laughlin no fue el único enfrentamiento mortal entre los Hells Angels y sus rivales que quedó grabado en cámara. Años más tarde, en una gasolinera de Ohio, otro encuentro fortuito acabaría con consecuencias fatales similares. Estación de servicio. Valley View. Encuentro mortal. La tensión entre clubes de motociclistas rivales puede gestarse durante años antes de estallar en violencia, a menudo en lugares inesperados y con consecuencias mortales. Uno de estos incidentes ocurrió un día de verano de 2020 en una estación de servicio de Valley View, Ohio, donde un encuentro fortuito entre miembros de los Hells Angels y sus rivales de toda la vida, los mongols, terminó en un baño de sangre. El conflicto entre estos dos famosos clubes de motociclistas se remonta a décadas atrás, con disputas territoriales y enfrentamientos violentos que marcan su turbulenta historia. Los mongols, fundados en 1969 en Montebello, California, han sido considerados durante mucho tiempo uno de los adversarios más temibles de los Hells Angels, con conflictos que se extienden por varios estados y que han causado numerosas víctimas a lo largo de los años. El 25 de julio de 2020, esta disputa se cobró otra víctima cuando John Fuller, miembro de los Hells Angels, se encontró con los mongols en la gasolinera Valley View. Lo que podría haber comenzado como un tenso enfrentamiento se convirtió rápidamente en violencia cuando Fuller supuestamente inició el ataque, apuñalando a un miembro de los mongols, en lo que podría haber sido un intento de defenderse o de afirmar su dominio. Uno de los mongols murió ahí dentro, el que más disparaba. Lo apuñalaron hasta matarlo. La respuesta fue rápida y mortal, en lo que podría interpretarse como un acto de represalia inmediata más que como una venganza premeditada. Un miembro de los mongols sacó un arma de fuego y disparó a Fuller. Todo el violento intercambio quedó grabado en una cámara de salpicadero.
lo que proporciona una prueba documental poco habitual de un enfrentamiento entre estas bandas rivales. Lo que hace que este incidente sea especialmente notable no es solo su desenlace fatal, sino el contexto en el que se produjo. No se trató de una emboscada planeada ni de un acto de venganza calculado, sino más bien de una colisión espontánea entre dos fuerzas opuestas con una larga historia de animadversión. El mongol, que disparó el tiro mortal, estaba respondiendo a una amenaza inmediata, lo que diferencia este caso de un acto de venganza premeditado. El incidente de Valley View ejemplifica la naturaleza volátil de estas rivalidades entre bandas y la violencia que puede estallar cuando se cruzan miembros de bandos opuestos. También demuestra la compleja dinámica que entra en juego en estos enfrentamientos, en los que la línea entre agresor y defensor, atacante y vengador, puede difuminarse en un instante. La respuesta de las fuerzas del orden a este tipo de incidentes suele complicarse por el código de silencio que impera en los clubes de motociclistas fuera de la ley. Incluso las partes heridas suelen mostrarse reacias a cooperar con la policía, prefiriendo resolver los asuntos internamente según sus propios códigos de justicia. Este patrón quedó patente en otro caso relacionado con los Outlaws, en el que varios miembros de la banda que habían recibido disparos se negaron a identificar a sus agresores, lo que demuestra la fuerza de esta norma no escrita. No todos los enfrentamientos con los Hells Angels implican violencia espontánea. En la ciudad costera de Worthing, en el Reino Unido, una emboscada calculada demostraría las graves consecuencias de faltar al respeto a los símbolos sagrados de la banda. Emboscada en Worthing. Represalia por los colores robados. En la ciudad costera de Worthing, Reino Unido, un violento enfrentamiento entre los Hells Angels y un club de motociclistas rival conocido como los Vikings demostró lo rápido que pueden escalar las tensiones en el mundo de los motociclistas fuera de la ley. Este incidente, que ocurrió el 8 de octubre de 2022, ofrece una perspectiva interesante sobre la dinámica de la venganza en los conflictos entre motociclistas, aunque en este caso fueron los Hells Angels quienes buscaron represalias en lugar de ser los objetivos. El enfrentamiento se originó a raíz de un incidente anterior, en el que, según se informa, los Vikings robaron las chaquetas de unos aspirantes a miembros de los Hells Angels, lo que constituye una grave ofensa en el mundo de los moteros, donde las insignias de los clubes tienen un significado inmenso. En respuesta, los miembros de los Hells Angels organizaron una emboscada en la A24 en Findon, Worthing, contra los moteros de los Vikings, en lo que fue claramente un acto de represalia. Cuando me involucré en esta vida y presté juramento, la noche de Halloween de 1975, fue un juramento de sangre en el que entregué mi vida a la Cosa Nostra. Me dijeron que esta vida estaba por encima de todo. Si tu madre está enferma y moribunda, estás a su lado, te llamamos para que vengas a servirnos y dejas a tu madre, vienes y nos sirves. Todo el enfrentamiento quedó grabado en las cámaras de seguridad, lo que proporcionó pruebas visuales de la violencia que se desató. Durante el ataque, un miembro de los vikingos fue apuñalado, lo que puso de manifiesto la gravedad de estos conflictos entre bandas. Las imágenes se convirtieron en pruebas cruciales en el posterior proceso judicial contra los miembros de los Hells Angels implicados. Lo que hace que este caso sea especialmente interesante es que invierte el enfoque principal. Aquí, los Hells Angels fueron los que ejecutaron la venganza en lugar de ser sus objetivos. Sin embargo, plantea importantes preguntas sobre el ciclo de represalias que caracteriza estos conflictos. El acto inicial de los Vikings de robar las chaquetas de los aspirantes a Hells Angels podría interpretarse en sí mismo como un movimiento provocador contra el club dominante, posiblemente motivado por agravios existentes o por el deseo de desafiar su autoridad. Tras la emboscada, varios miembros de los Hells Angels se enfrentaron a consecuencias legales por sus actos, y las pruebas de las cámaras de seguridad desempeñaron un papel crucial en su enjuiciamiento. Este caso ilustra un aspecto importante de la venganza en la era moderna. La omnipresencia de las cámaras de vigilancia hace que los actos de violencia, incluso los cometidos en nombre del honor del club, sean cada vez más susceptibles de ser documentados y utilizados como pruebas en procedimientos penales. El incidente de Worthing ejemplifica cómo provocaciones aparentemente menores en el mundo de los moteros pueden desencadenar respuestas desproporcionadas. El robo de las chaquetas, aunque pueda parecer trivial para los profanos, representaba un insulto significativo en la cultura motera, donde los colores y las insignias son símbolos sagrados de identidad y lealtad. La violenta respuesta de los Hells Angels a esta afrenta demuestra la importancia que conceden al respeto y hasta dónde están dispuestos a llegar para castigar a quienes transgreden su código. Este caso también pone de relieve el carácter territorial de los conflictos entre clubes de motociclistas en el Reino Unido, donde operan múltiples clubes en estrecha proximidad, lo que crea tensiones inevitables y ocasionales
enfrentamientos violentos. Aunque los Vikings son una organización más pequeña que clubes reconocidos internacionalmente, como los Outlaws o los Bandidos, este incidente demuestra que incluso los grupos más pequeños están dispuestos a desafiar el dominio de los Hells Angels, a veces con graves consecuencias. Si bien las amenazas externas de bandas rivales son constantes en el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley, quizás la oposición más peligrosa para los Hells Angels proviene de una fuente mucho más cercana, sus propias filas. Enemigos internos, traición y venganza interna. Quizás la forma más peligrosa de venganza contra los Hells Angels no proviene de bandas rivales o de las fuerzas del orden, sino de sus propias filas. El estricto código de lealtad y hermandad del club hace que la traición sea especialmente atroz a sus ojos, y las consecuencias para quienes violan esta confianza pueden ser severas y brutales. Al mismo tiempo, los antiguos miembros que se sienten agraviados por el club representan una amenaza única, ya que poseen un conocimiento íntimo de las operaciones y las debilidades que los forasteros desconocen. Uno de los casos más notorios de venganza interna es el destino de los antiguos miembros que se enfrentaron a la organización. Según un caso federal por crimen organizado, los Hells Angels de California torturaron, asesinaron y cremaron a antiguos miembros que habían violado las reglas del club o eran sospechosos de cooperar con las fuerzas del orden. Estas medidas extremas demuestran la determinación del club de castigar a quienes rompen su código y sirven de advertencia a otros que podrían considerar transgresiones similares. La historia de George Christie, antiguo presidente de la sección de Ventura de los Hells Angels, ofrece una perspectiva diferente sobre los conflictos internos de la organización. Tras liderar su sección durante casi 30 años, Christie abandonó el club en 2011 en circunstancias controvertidas. En su relato sobre su salida, Christie describe las crecientes tensiones con otros líderes de la organización, en particular con Sonny Barger, la figura más destacada del club. Y lo abrí y extendí los brazos, y allí estaba la calavera, y me miraba fijamente. La salida de Christie del club estuvo marcada por la acritud, y algunos miembros lo acusaron de cooperar con las fuerzas del orden, una de las acusaciones más graves que se pueden lanzar contra un miembro de los Hells Angels. Aunque Christie niega estas acusaciones, la simple sospecha fue suficiente para convertirlo en un objetivo potencial de represalias por parte de sus antiguos hermanos. En una reveladora anécdota de sus entrevistas, Christie relata un incidente que simboliza esta lucha interna. Y, ya sabes, no conocía a ningún mafioso hasta que fui a la cárcel. Y entonces, ya sabes, conocí a Rosario. Solíamos comer con él y con otros tipos, ya sabes. Y empecé a ver muchos paralelismos. Otro caso significativo de venganza interna se produjo en 2015, cuando Steve Tauzan, miembro de los Hells Angels, fue asesinado en el funeral de otro miembro del club. Este asesinato en un funeral, una violación impactante de la tregua tradicional que normalmente se aplica durante este tipo de ceremonias, pone de relieve cómo los conflictos internos del club pueden a veces prevalecer incluso sobre sus tradiciones más sagradas. Según se informa, Tauzan estaba intentando negociar la paz entre los Hells Angels y sus rivales, una misión que pudo haberlo enfrentado a los elementos más radicales del club, que preferían continuar con el conflicto. Quizás la forma más peligrosa de venganza contra los Hells Angels proviene de antiguos miembros que deciden cooperar con las fuerzas del orden. Pat Matter, antiguo presidente de la sección de Minneapolis, bajo cuyo mando Christie se inició inicialmente, acabó convirtiéndose en informante y proporcionó pruebas contra otros 40 miembros aproximadamente. La cooperación de Matter supuso una importante violación del código de silencio del club y tuvo graves consecuencias para aquellos contra los que testificó. Estos conflictos internos y traiciones demuestran que algunas de las amenazas más importantes para los Hells Angels no provienen de bandas rivales o de las ofensivas de las fuerzas del orden, sino de la fractura de la hermandad que constituye la base de su organización. Cuando se rompe la confianza dentro de estos círculos, las consecuencias pueden ser incluso más graves que las que se enfrentan con los enemigos externos. Las traiciones internas sin duda han causado daños a los Hells Angels a lo largo de los años, pero la forma más metódica y, en última instancia, más dañina de venganza contra el club vendría de una dirección completamente diferente: la paciente infiltración y persecución de las fuerzas del orden. Operación Black Biscuit, la respuesta metódica de las fuerzas del orden. En el ámbito de los conflictos con los Hells Angels, quizá la forma más metódica y, en última instancia, más dañina de venganza no ha venido de bandas rivales o individuos descontentos, sino de las fuerzas del orden decididas a desmantelar la organización mediante la infiltración y el enjuiciamiento. Aunque no se trata de venganza en el sentido tradicional,
Estas operaciones representan la respuesta formal de la sociedad a las presuntas actividades delictivas del club y pueden considerarse una forma de represalia institucional. Una de las operaciones más significativas fue la Operación Black Biscuit de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, una infiltración encubierta de 21 meses en los Hells Angels tras los disturbios de Laughlin River Run en 2002. Esta amplia operación contó con agentes de la ATF que se hicieron pasar por miembros de un club de motociclistas ficticio llamado Solo Angels y se infiltraron gradualmente en el círculo íntimo de los Hells Angels para reunir pruebas de actividades delictivas. Y para continuar con eso, ya sabes, cuando nosotros, la noche que prestamos juramento, no juramos robar, asesinar, matar, ese no era el juramento. Era un juramento entre nosotros. Ese no era el juramento en absoluto. Prestamos un juramento de omertá, que significa silencio. Correcto. Y ni siquiera se supone que debes admitir que existimos. La operación se puso en marcha en respuesta a la violencia en Laughlin, donde 3 personas murieron en el enfrentamiento entre los Hells Angels y los Mongols. En lugar de responder con detenciones inmediatas, las fuerzas del orden optaron por una estrategia a largo plazo, diseñada para reunir pruebas exhaustivas contra los líderes de la organización y desarticular sus operaciones desde dentro. Los agentes de la ATF hicieron todo lo posible por ganarse la credibilidad en el mundo de los moteros, creando historias elaboradas, adoptando apariencias y modales adecuados e incluso cometiendo delitos menores para no levantar sospechas. Estos agentes encubiertos acabaron ganándose la confianza necesaria para ser invitados a eventos y reuniones de los Hells Angels, donde pudieron observar y documentar actividades ilegales de primera mano. La operación se centró en una sección de Phoenix, liderada por Ralph "Sonny" Barger, una de las figuras más influyentes en la historia de los Hells Angels. Al centrarse en los líderes en lugar de en los miembros rasos, la ATF pretendía desestabilizar toda la organización en lugar de limitarse a realizar detenciones aisladas. La operación Black Biscuit culminó en una serie de redadas y detenciones en 2003, que dieron lugar a cargos contra numerosos miembros de los Hells Angels por delitos que incluían asesinato, conspiración, tráfico de drogas y violación de la ley de armas. Las pruebas reunidas durante la operación encubierta, incluidas grabaciones de audio y vídeo de reuniones y actividades ilegales, constituyeron la base del caso de la Fiscalía. Sin embargo, las consecuencias legales de la operación Black Biscuit pusieron de manifiesto las dificultades de enjuiciar casos de delincuencia organizada, incluso con abundantes pruebas obtenidas de forma encubierta. Mientras que algunos acusados aceptaron acuerdos con la Fiscalía, otros impugnaron los cargos, lo que dio lugar a resultados dispares en los tribunales. Algunos casos terminaron en absoluciones o anulaciones, lo que puso de relieve la dificultad de conseguir condenas contra los miembros de los Hells Angels, que contaban con una buena defensa. Otra importante operación policial contra los Hells Angels comenzó en 1985, cuando el sargento de armas de la sección de Anchorage, Anthony "Tony Truth" Tate, aceptó convertirse en informante del FBI. Durante su colaboración, Tate proporcionó información detallada sobre las operaciones de tráfico de drogas y explosivos del club, lo que condujo a la compra de cocaína y metanfetamina por valor de $1,6 millones, junto con más de 20 libras de explosivos, 3 armas automáticas y 2 silenciadores. La información recopilada por Tate condujo a la detención de 38 miembros en 1987, lo que supuso un duro golpe para la organización en aquel momento. Su trabajo como informante reveló la vulnerabilidad incluso de las organizaciones criminales más preocupadas por la seguridad ante la infiltración desde dentro, especialmente cuando los miembros se desilusionan o se enfrentan a presiones legales. Estas operaciones policiales, aunque no están motivadas por venganzas personales, representan la respuesta estructurada de la sociedad a las actividades delictivas atribuidas a organizaciones como los Hells Angels. Mediante una paciente recopilación de información, enjuiciamientos estratégicos y el aprovechamiento de las vulnerabilidades internas, estos organismos han logrado en ocasiones lo que no consiguieron bandas rivales y adversarios individuales, infligiendo un daño duradero a las operaciones y a los miembros del club. La venganza contra los Hells Angels revela un panorama complejo en el que son muy escasos los incidentes documentados de individuos que se vengan brutalmente ante las cámaras. Esta escasez dice mucho de la temible reputación del club y de las posibles consecuencias de cruzarse en su camino. En cambio, lo que emerge es un panorama de conflictos mutuos, traiciones internas y respuestas institucionales que, en conjunto, forman un tapiz de oposición a esta notoria organización. El enfrentamiento en la gasolinera Valley View,
y los disturbios de Laughlin River Run demuestran cómo los conflictos con clubes rivales como los Mongols a menudo difuminan la línea entre la agresión y la represalia, con estallidos espontáneos de violencia cuando se encuentran miembros de bandos opuestos. Estos incidentes, aunque fueron captados por las cámaras, representan conflictos mutuos, más que casos claros de venganza contra Los Ángeles. La emboscada de Worthing en el Reino Unido invierte nuestro enfoque principal, mostrando a los Hells Angels ejecutando venganzas en lugar de ser sus objetivos, pero iluminando el ciclo de provocación y represalia que caracteriza a estas disputas entre clubes. Mientras tanto, la Guerra de los Moteros de Quebec se erige como un raro ejemplo de resistencia sostenida y organizada contra la expansión de los Hells Angels, con múltiples grupos afectados uniéndose en oposición a su creciente influencia. Quizás, lo más revelador son los conflictos internos dentro de la propia organización. Los antiguos miembros que cooperan con las fuerzas del orden o violan las normas del club se enfrentan a graves consecuencias, mientras que incluso líderes de alto rango como George Christie pueden encontrarse en desacuerdo con la hermandad que una vez lideraron. Estas fracturas internas suelen suponer una amenaza mayor para la organización que los enemigos externos, ya que socavan la confianza y la lealtad que constituyen la base de su poder. Las operaciones policiales, como Black Biscuit, representan la respuesta formal de la sociedad a las presuntas actividades delictivas del club. Gracias a una paciente infiltración y a la recopilación de pruebas, estas agencias han logrado en ocasiones lo que no han conseguido adversarios individuales, infligiendo un daño duradero a las operaciones y a los miembros del club. Las consecuencias de cruzarse con esta organización son bien conocidas en los círculos criminales, lo que disuade a muchos adversarios potenciales. Estos casos revelan cómo la violencia se convierte en moneda de cambio para ajustar cuentas, cómo el respeto es primordial y cómo la venganza, cuando llega, suele ser inesperada y tener consecuencias devastadoras. El objetivo de la cámara, cuando capta estos enfrentamientos, ofrece una ventana poco habitual a un mundo oscuro que suele estar oculto a la vista del público. Estas visiones, por fragmentarias que sean, ofrecen una valiosa perspectiva de la violenta realidad de los conflictos entre clubes de motociclistas y lo mucho que hay en juego para todos los involucrados en estos peligrosos juegos de poder, territorio y venganza. Bueno, eso es todo por este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y hacer clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para seguir viendo más.